¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que estén con nosotros. Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño, gracias por ser parte de la misma y gracias por ser y estar. Muchas gracias de verdad por su paciencia. Eh, ¿Por qué votan a favor de López Obrador? ¿Por qué votan a favor de Morena? ¿Por qué votan a favor de Claudia Sheinbaum? Esas son preguntas que están en las diferentes mesas de análisis, de café, en el entorno de la derecha de este país. Un sector que a través de sus analistas, a través de sus intelectuales, a través de sus periodistas, de sus conductores, ha lanzado reiteradamente estos cuestionamientos. ¿Por qué no se dan cuenta que Andrés Manuel López Obrador está llevando el país a una catástrofe? ¿Por qué no se dan cuenta que con sus medidas está destruyendo lo que durante muchos años se construyó? ¿Por qué no se dan cuenta que los engaña todas las mañanas desde el púlpito de la mañanera? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que nosotros nos damos cuenta? Es algo que claman personajes como Héctor Aguilar Camín, como Sergio Sarmiento, como Leo Zuckerman, como Héctor de Mauleón, el propio Enrique Krause y por supuesto la doctora Denise Dresser, quien incluso sostuvo una discusión muy interesante con Federico Bonazo en X, a raíz precisamente de que ella afirma de que existe un notable parecido entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con Carlos Salinas de Gortari. Particularmente, dice la doctora, en la concentración del poder, en la construcción de clientelas para asegurar un control electoral, ¿no? Dice antes del PRI, ahora de Morena. Y es cuando lanza entonces ese comentario. Ojalá aquellos que refrendarán su voto por el plan C, por las mayorías, por las hegemonías, en nombre de primero los pobres, reflexionen, dice ella. Reflexionen honestamente sobre lo que están avalando. Dice la coronación de Claudia Sheinbaum como versión tecnocrática del López Obradorismo salinismo, que usará los mismos métodos de Salinas para transformar al país en lo económico y lo social, pero controlarlo antidemocrática y autoritariamente, vía lo que antes era solidaridad, ahora con los programas sociales. Es lo que plantea en esta columna que presenta regularmente en el diario Reforma. Y esto desnuda a muchos de estos personajes, pero no solamente a ellos que tienen el foco público, sino también a los partidos políticos, a Beatriz Paredes, quien calificó a López Obrador como un accidente histórico, a Santiago Krill Miranda, que todas las mañanas abre la ventana y ve al país en llamas, a la propia Xóchitl Gálvez y ni qué decir de Claudio X González, quienes a través de sus diferentes plataformas nos hablan precisamente de un estado en ruinas, ¿no? Para ellos es una especie de mundo kafkiano, de un México kafkiano en donde una mayoría vive en una especie de esquizofrenia, ¿no? En donde una mayoría está ciega ante las barbaridades que comete López Obrador. Y ese es el tema, ese es el tema. En esas pláticas de café, en esas mesas de análisis, en esos grupos de WhatsApp, ¿no? Esa indignación ante el avance de esa mayoría que no entiende razones, que no comprende en ningún sentido lo que está de fondo, según sus propias palabras. ¿Por qué López Obrador tiene el nivel de popularidad que tiene? Es uno de los puntos que se manejan. Y de inmediato escuchamos a un Leo Zuckerman, a un Sergio Sarmiento, afirmar que se debe a la mañanera, ¿no? Principalmente. A esa narrativa que a decir de Raimundo Rivapalacio genera una especie de hipnosis colectiva y que por lo tanto pone a López Obrador por arriba del 60%. Hay algunas incluso que se van al 70%. Lo cierto es que el crecimiento de López Obrador ha sido bastante considerable en los últimos meses, en las últimas semanas, todo en el marco precisamente de esta disputa electoral, ¿no? Y aquí es entonces en donde comienzan el famoso negacionismo. Comienzan hablando
de que López Obrador es una especie de Goebbels, ¿no? Comienzan asegurando, por supuesto, que López Obrador es una especie de líder mesiánico que con sus palabras, que con su tono, que con su demagogia, aseguran, ha provocado precisamente este séquito, este grupo de peje zombies, aprovechando la ignorancia, el atraso, por supuesto, de millones y millones de mexicanos y de mexicanas. Y entonces, como dice el maestro Jorge Cepeda, lanzan esa pregunta: ¿cómo declararse demócrata y al mismo tiempo sostener a lo largo de 5 años que las mayorías están equivocadas porque piensan diferente que las minorías? Y esa sería una de las preguntas que tendría que responder la doctora Dresser y varios de estos intelectuales, ¿no? A final de cuentas, ellos insisten, son los programas sociales los que generan precisamente esta empatía, este respaldo tan decidido. Se habla, por ejemplo, de que la cifra que se ha derramado es de 35,000 millones de dólares anuales entregados directamente al bolsillo de los beneficiarios. Por supuesto, está el aumento al salario mínimo, que fue de 88 pesos, como lo recibió el gobierno de López Obrador, a 200, perdóname, a 249 pesos. Uno de los puntos que destaca el maestro Cepeda Patterson es la entrega, por ejemplo, gratuita de fertilizantes, que en el terreno urbano, pues ni cuenta te das o ni siquiera la manejas, pero que en el terreno rural es pero fundamental. No podemos olvidar el combate al outsourcing, no podemos olvidar reformas laborales que le dieron respiro a los sectores populares, ¿no? Y por supuesto el tema de la tercera edad. El apoyo de verdad que otorga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es fundamental, fundamental para muchos abuelitos, para muchas abuelitas, quienes en muchas ocasiones era su único ingreso seguro y que en otras sirve para completar al 100% su calidad, su estatus y que les permite tener literalmente una mejora en su calidad de vida, ¿no? Algunos incluso nos lo decían: yo estaba en la miseria y con el apoyo por lo menos tengo para esto y tengo para el otro. Y no se trata de festejar la pobreza, se trata de entender lo que sucede alrededor, ¿no? Y claro, para la gente de dinero, para la derecha, para los neoliberales, pues esos son migajas, son actos demagógicos, populistas, ¿no? Ya sabe usted que en la narrativa neoliberal el populismo está completamente satanizado, sin entender que con esa calificación que le dan, únicamente confirman que el neoliberalismo es enemigo del pueblo, es enemigo del desarrollo del pueblo. Pero es parte del discurso que incluso enarbola Xóchitl Gálvez y la derecha en México. Los programas sociales son utilizados por Morena para generar precisamente el voto, para provocar que millones de personas, ¿no? Vayan de la mano, pero no entienden que esos programas sociales han ido precisamente, sí de la mano, pero de otro tipo de acciones como las que les describí hace un momento, que permiten que los de abajo, primero los pobres, tengan una mejora adquisitiva. Y eso es algo que obvio no lo vas a olvidar. Por supuesto que no lo vas a olvidar. Eso es algo que a ti te compromete, no porque te lo estén dando, sino porque alguien te lo dio. No sé si me explico. Si tú ves un gobierno que se preocupa por ti, pues difícilmente le vas a dar la espalda por otro que, aunque te propone mantener lo que este gobierno te está dando, ya tuvo su oportunidad y no solamente no te lo dio, sino que te lo quitó. Porque es cierto, Fox y Calderón tuvieron sus programas sociales, los mantuvieron, pero con una estrategia completamente distinta. Y aparte está el punto de que la gente ve a López Obrador como un personaje que realmente está interesado en ellos, que realmente está comprometido con esa causa de beneficiar al pueblo. Y en el caso concreto de Fox y de Calderón, dos personajes vistos literal como oportunistas, por decirlo lo menos, ¿no? Hablamos entonces de que estamos frente a dos posibilidades de gobierno, en donde para unos el Estado debe jugar un papel importante en el desarrollo del país, y que ahora con Claudia Sheinbaum se habla de una prosperidad compartida,
de un Estado emprendedor, y por el otro estaba un neoliberalismo, una derecha que es provocador, que es el generador con sus recetas, con sus medidas, ¿no? De que 56% de la población activa estuviera en la economía informal, por ejemplo, de que se haya aumentado la desigualdad, que se haya congelado el poder adquisitivo, porque no olvidemos que cuando se hablaba de incrementar el salario mínimo por arriba de la inflación, los empresarios y el gobierno nos decían que eso no se podía. Entonces, por supuesto que vemos a un gobierno que ha girado la manija a favor de los que menos, de los que menos tienen. Por lo tanto, no hubo ningún engaño. Desde un principio López Obrador marcó ese derrotero al señalar primero a los pobres. Claro hay cuestiones que se pueden debatir. Por supuesto que hay, perdóname, temas que quedan pendientes, como es la inseguridad, como son las insuficiencias educativas, de salud, pero queda claro algo, la gente está a favor de un gobierno por la manera en que este gobierno se ha preocupado precisamente por ella. Y es que a final de cuentas, todo esto es percepción. ¿Cómo manejas tú la información? Y de ahí es cuando de repente te dicen, es la mañanera. Pero ojo, hay un dato que también lo tomo de la columna del maestro Cepeda Patterson, en donde dice que el número promedio de reproducciones de la mañanera son 430,000. Estamos hablando de que no es ni el 1% respecto a una población de 124 millones de habitantes. Y ni se compara con el número de clics o de rating que tienen los medios corporativos. Tan solo TV Azteca todas las noches tiene alrededor de 800,000 personas viéndolos. A Javier Alatorre. Solo hechos. Y ni hablar del noticiero de Televisa que anda por arriba del millón de personas. Aquí lo que volvemos a reiterar, ajá, esto es cuestión de percepción, pero sobre todo de credibilidad, sobre todo de representatividad. Los periódicos, los medios corporativos no tienen la misma credibilidad y representatividad de antes. No tienen el mismo peso de antes. Y por lo tanto, su capacidad de penetración en la mayoría de los mexicanos y mexicanas, en la mayoría de los mexicanos y mexicanas de a pie, es sumamente limitada ante las acciones, no solamente el verbo como lo quieren vender, las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sí, la derecha podrá hablar de los errores que se han cometido en la 4T, pero para la mayoría de la población son insuficientes para darle la espalda y votar a favor de una candidata como Xochitl Gálvez. Hablamos, por supuesto, de la falta de congruencia por parte de la oposición que no ha sido capaz de generar un discurso creíble, distinto a lo que menciona el presidente de la República, que con sus asegúnes para algunos, la realidad es que siempre ha mantenido una narrativa coherente con cada uno de sus actos. Por lo tanto, seamos honestos, el modelo anterior generó la alternancia, generó la alternativa de la cuarta transformación y por lo tanto, a partir de ahí se fue consolidando un grupo de votantes mayoritario a favor de esta manera precisamente de gobernar y que consideran que con Claudio Sheinbaum es mucho más importante para sus propios intereses como ciudadanos que cualquier posibilidad del regreso del anterior modelo. Mientras no lo entienda esto la oposición, que ya no lo entendió en la figura de Andrés Manuel López Obrador, seguirá siendo la oposición que hoy por hoy tenemos, una oposición carente de comprender al pueblo que dice gobernar, que sigue pensando que la gente es tonta, que sigue pensando que la gente es manipulable, que la gente vota porque le das un programa social. No va más a fondo y por eso es una oposición derrotada moralmente. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, por supuesto, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones, sus puntos de vista que son tan valiosos para nosotros. Los invitamos, por supuesto, también a suscribirse a este canal, nos ayudan muchísimo en el crecimiento del mismo, sin olvidar, por supuesto, que notifiquen a YouTube, que activen las notificaciones de YouTube, perdóneme, y también las notificaciones del canal. Si hay chance, si hay oportunidad, les agradeceremos de verdad en el corazón. Cualquier super chat, cualquier super gracias, siempre es un gusto recibirlos, por supuesto, y nos apoyan para el crecimiento del canal.
y, y claro, unirse al mismo. Yo les agradezco el favor de su atención y por supuesto nos vemos por la noche. Y nuevamente, gracias, gracias, gracias por ser la comunidad que son. Nos vemos por la noche.